a los que han fracasado. Y yo me preguntaba si Dios puede restituir a los fracasados, a los que fracasaron con Él, a los que alguna vez le dijeron que le van a amar, le van a servir, le van a ser fiel y fracasaron. Fracasaron en el sentido de que no cumplieron su promesa, no hicieron lo que tenían que haber hecho, muchos dijeron bajo la unción del Espíritu Santo, muchos se comprometieron con Dios bajo la guía del Espíritu Santo, otros se comprometieron muy vacilando en la vida, o sea, como no teniendo él de puro impulso, habla y dice lo que dice, que va a ser el mejor de los discípulos del Señor, va a ser el más trabajador en la iglesia. Él le va a demostrar al Señor lealtad, a la iglesia lealtad, a los líderes lealtad. Y de pronto, de golpe y porrazo, dejó todo otra vez. Y quedó todo como Dios buscándolo. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hija? ¿A dónde te metiste? Y uno está por allá tirado otra vez, como no queriendo ya ni encontrarse con Dios, porque la cara no le da para encontrarse y pedirle al Señor de vuelta: yo te voy a servir otra vez. Como que ya no tiene fuerza para decirle: heme aquí, Señor, porque ya le dijo una vez: heme aquí. Y entonces él fracasó, ella fracasó. Y estaba preguntándole al Señor eso anoche, y me llevó a la vida del apóstol Pedro, un apóstol de Jesucristo que un día el Señor lo llamó, estando él en la pesca, era su trabajo habitual o profesional, y Dios lo llamó. Y él dice, en el instante él dejando sus redes y la barca, le siguió al Señor Jesús. Y yendo tras de él, él mostró una actitud muy poderosa, una actitud muy llamativa. El apóstol Pedro empezó a mostrar una actitud más que todos los demás, una actitud que sobrepasaba a cualquiera de los seguidores de Jesucristo. La Biblia, la historia habla de Pedro, dice que Pedro no era un hombre muy estudioso, no era un hombre de la alta esfera de la sociedad, era un hombre común, del vulgo, dice la Biblia de él, de donde vivía en los barrios ahí más, podríamos decir la clase baja, de la clase baja. Pero él, cuando llega al Señor y empieza a seguir al Señor y se enamora del Señor, empieza a ser parte de lo que Jesús quería hacer, y empieza él a mezclarse tanto con la visión de Jesús, con lo que Jesús quería lograr. Y él se empieza a enamorarse de su Señor, y empieza él a ver cosas extraordinarias al lado de su maestro. Y él se enamora, él empieza a amar al Señor, él empieza a desafiar, yo diría, hasta su propio ego personal, diciendo: vamos a demostrarle a todos que nosotros podemos seguir al Señor. Vamos a demostrarle al mundo y todos estos discípulos que le siguen al Señor. Yo creo que Pedro dice: yo voy a ser el mejor de todo. Yo voy a ser el mejor de todo. Y Pedro era el más atrevido, Pedro era el más que daba el paso al frente, Pedro era el que no se callaba, Pedro era el que enfrentaba, Pedro era el que no dudaba. A Pedro fue que se le reveló por primera vez quién era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro era aquel mejor compañero entre los discípulos. Pedro era el que todos los discípulos, Tomás, Judas y todos aquellos discípulos, podía contar: Pedro, pregúntale a Jesús. Y Pedro era el que iba y preguntaba. Pedro no tenía problema para hablar de frente con Jesús. Pedro era uno que todo el mundo le empezó a tener confianza. Pedro era ese hombre de Dios, ese hombre que lo que él venía diciendo, o el lugar que él estaba ganando, se lo estaba ganando legítimamente. Todos lo miraron como el mejor, todos lo observaron como el mejor. Era
el que parece nunca iba a fracasar, era el que nunca parece iba a rendirse, era el que uno lo iba a ver y nadie podía pensar que iba a fracasar, ninguno. Como muchas veces nos ven a nosotros, nos ven y hay siempre el que resalta en todo, el que demuestra que verdaderamente ama a Dios, que está dispuesto a dejar todo por Dios, que está dispuesto a pagar el precio por la voluntad de Dios. Y él se somete a la voluntad de Dios, él se mete a hacer lo que Dios le manda, él se sacrifica por mostrar lealtad a Dios, lealtad al pueblo y lealtad a su compañero. Y de pronto lo vemos que no viene más. De pronto lo vemos que abandonó acá, abandonó allá. De pronto lo que empezábamos a mirarlo con mucha confianza, ahora ya prácticamente está sin ser registrado dentro de la iglesia, dentro de los planes de trabajo, del discipulado. Ya parece que nadie más lo apunta como el mejor, nadie más lo ve como el campeón, nadie más lo ve como la campeona. Está como allá escondido. Como decía un hermano el otro día que le llamé acá a orar, y él decía: viste que no teníamos que sentarnos adelante porque el pastor en cualquier momento nos iba a llamar. Pero hoy lo veo otra vez acá adelante al hermano, Entonces él dice: la próxima vez nos vamos a sentar allá al fondo, así nadie nos ve. Bueno, puede que uno se quiera esconder, pero de Dios nunca nos escondemos. ¿Cuántos dicen amén? Lo bueno es saber que Dios restituye al fracasado, que Dios no se olvida de los que hemos fracasado alguna vez, que Dios no está dispuesto a renunciarnos, aunque nosotros hemos renunciado nuestro lugar, nuestro puesto, nuestro trabajo, nuestro liderazgo, nuestro llamado en Dios. Si está en esta noche aquí, déjeme hablarte unas palabras acerca de la vida del apóstol Pedro, aquel hombre que en algún momento no mostró ningún tipo de desconfianza. Y creo que la paliza más grande que él recibió fue que cuando, después de ser el amigo, después de ser el compañero, después de estar como alabándose entre los discípulos, él decía: Señor, yo no solo que voy a ir por ti, no, yo voy a entregar mi vida por ti. Si alguien te quiere hacer algo, sobre mi cadáver, decía Pedro. Y todo el mundo le escuchaban. Todo el mundo. A veces escuchamos a todo el mundo decir de la misma manera: yo no voy a retroceder, pastor. Gloria a Dios. Yo siempre voy a estar contigo, pastor. Gloria a Dios. Nunca te voy a abandonar. Vamos hasta el final, pastor. Gloria a Dios. ¿Están acá? La cantidad de hermanos y hermanas que me dijeron eso, que hoy no están. No están. Soñaron. Tuvieron la pura convicción, al igual que el apóstol Pedro. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, ellos tuvieron la convicción de que nunca abandonarían al Señor, de que jamás por su culpa se iba a perder una sola persona, de que ellos iban a entregar su propia vida por este evangelio, y amaron al Señor de todo corazón. Y muchos de ellos no pudieron levantarse ya más, porque el fracaso tal que ellos se sienten, ya no se siente digno de que alguien lo pueda volver a mirar, de que alguien lo pueda volver a confiar, de que alguien lo pueda volver a levantar de donde ellos están, de donde ellos se encuentran. Entonces se autodisciplinan ellos diciendo: yo ya no me voy a comprometer, porque ya me comprometí, no me fue muy bien.
yo di todo y ahora, ¿para qué? Entonces se siente en ese estado del olvido de los demás. Aunque nadie se olvidan de ellos, aunque nadie lo ha renunciado a ellos, ellos se sienten tan de baja autoestima que no volverían a levantarse en el nombre del Señor Jesús. Pero en esta noche yo vengo de parte de Dios a decirle: Dios te va a restituir ese fracaso. Dije que Dios te va a restituir ese fracaso, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Dígame un fuerte amén. Dios tiene la fórmula, Él tiene el control, Él sabe cómo levantarnos unas y otra vez. Diga conmigo: 7 veces caerá el justo. Dígalo bien fuerte: 7 veces caerá el justo y Jehová lo levantará. Gloria a Dios. San Lucas capítulo 22 verso 33. El título de mi mensaje: la restitución de un fracasado. Eso solo puede haber con nuestro Señor y Salvador. En la mayoría de los liderazgos de la iglesia, uno que haya fracasado, los líderes espirituales no lo levantarían nunca más. Lo echarían de la iglesia y nunca más lo pondrían delante de nadie. Los líderes cristianos. Pero el jefe de la iglesia cristiana se llama Jesucristo. Dígame un fuerte amén. Y si Él puede restituir a los fracasados, Él lo sabrá porque lo hace y Él lo sabe hacer. Dígame un fuerte amén. Judas fracasó. Dígame un amén ahí. ¿Cuándo cree que Judas fracasó? Fracasó con una desgracia tal que él se mató. Él se ahorcó. No soportó su fracaso, se ahorcó totalmente. Pedro fracasó, pero tuvo la capacidad de llorar amargamente y mantenerse entre los discípulos otra vez, hasta que Dios fue por él. Diga conmigo: yo no pienso matarme, yo me mantengo dentro de los discípulos. Vendrá el Señor a levantarme otra vez. Dígalo bien fuerte: vendrá el Señor a levantarme otra vez. No haga la locura que hizo Judas. Judas no soportó la traición hacia su maestro. Él no se quiso arrepentir. Él fue, tiró la moneda a los fariseos, a los maestros. Dijo: yo entregué sangre inocente. Pero le agarró el demonio. Él no pudo con semejante traición contra su Señor. Él no pudo soportar. Le atormentó tanto esa manera de dar la espalda a su maestro, que no tuvo más remedio que quitarse la vida. Se ahorcó. Y obviamente no dio tiempo de esperar entre los discípulos. No dio tiempo. Él no fue entre los discípulos. Él se apartó. Decirle a tu hermano: si te sentí un poco derrotado, no te aparte del cuerpo. Manténete ahí, porque lo peor que uno puede hacer es aislarse. No voy más, que nadie me venga a ver, que nadie me venga a visitar. No quiero ver a nadie. Nunca diga eso. Nunca diga eso. Aunque hayas cometido los peores errores en tu vida y te hayas sentido en las peores desilusiones, nunca te saque del cuerpo. Quédate ahí. Porque el que trabaja en este cuerpo todo el tiempo está haciendo su obra. En alguno de estas reuniones, que en la célula o acá o allá, mientras que te mantenga, Dios vendrá a tu encuentro. Dígame un fuerte amén. Dios vendrá a tu encuentro. Y tal vez ese encuentro de nuevo contigo va a ser esta noche. Va a ser ese encuentro de nuevo contigo genuinamente. Yo creo que va a ser esta noche. Dígame un amén.
codearle a tu hermano, decirle: Dios va a tener un encuentro contigo en este lugar hoy. Decirle con convicción: Dios va a volver a hablarte en este lugar. Dios va a volver a tratar contigo, que dijiste tantas cosas y ahora no podés levantar la mano para decirle algo a Dios porque sentís que le mentiste al Señor. Sentí que no fue así. Y uno se siente con un peso de culpa, uno se siente como amarrado y dice: yo para qué que le voy a decir al Señor si yo no cumplí lo que le dije. Bueno, San Lucas capítulo 22 vamos a leer, y verso 33 al 34 dice, y doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Verso 34. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y vamos a saltar al versículo 56. Dice: pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo también: este estaba con él. Pero él le negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, ahí está cuando uno, después de hacer algo indebido y mira el rostro del Señor, uno automáticamente se siente avergonzado. A pesar de que Dios no te avergüenza, pero uno se siente avergonzado. Acá la mirada del Señor, ni bien cantó el gallo, Pedro, después de negarlo 3 veces, acá cantó el gallo. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que hacía 1 hora atrás que le estaba hablando en la cena de la Pascua, en la última cena. Ahí estaban ellos conversando, hacía unos 7, 8 horas tal vez pasaron, poquito. Estaban ellos allá y este Pedro, que ahora le estaba negando, en esa misma cena estaba diciendo: yo nunca te voy a abandonar, yo nunca te voy a dejar. Y él hablaba: primero que me maten a mí antes que te maten a ti, Señor. Así hablaba. Pero acá se acordó lo que le dijo el Señor antes que el gallo. Y entonces acá estaba él viendo esto. Vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Diga conmigo: lloró amargamente. ¿Alguien conoce lo que es un llanto con amargura? ¿Qué es un llanto o llorar con amargura? ¿Cómo se llora? ¿Cómo uno llora amargamente? ¿Qué tipo de dolor es la que te amarga? O sea, ¿cómo sería ese llanto? Con culpa. ¿Alguna vez ha estado en esos velorios donde los papás que despide a un hijo en el ataúd se llora con una amargura impresionante? Porque ellos saben que ya no pueden hacer nada. ¿Están acá? Ya no pueden hacer, ya no pueden remediar. Se siente que lo que ya está hecho
hecho y ya no puedo hacer más nada. Ya lo que dije, ya lo que hice. Y lo peor para Pedro acá es que él está siendo traspasada con la mirada de Jesús mientras él negaba, y mientras que Jesús en realidad lo necesitaba. Él estaba lavándose la mano para salvarse él, porque si él hubiera dicho yo soy discípulo de Jesús de Nazaret, a él también lo hubiera llevado al lado de Jesús y lo iban a castigar y lo iban a también matar. Entonces acá la realidad de Pedro es muy tremendo. Él estaba, porque Jesús estaba en un cepo, ya estaba todo mal con él, ya no había oportunidad, nadie se podía acercar a él. Si vos querías hablar con él ya no se podía, porque él ya había perdido esa chance. Pedro estaba llorando amargamente porque ahora lo iban a matar a su maestro y él no iba a poder ir a solucionar el tema. Por eso estaba él con una realidad tal que dice: ¿cómo arreglo esto ahora? Porque no puedo ir ya a él, él se va a morir y yo sin poder conversar ya de este tema. Él se va y yo ¿dónde me voy? Y yo que le decía que le amaba, y yo que le decía que yo iba a entregar todo por él, delante de él le estoy negando y ya no puedo arreglar. Entonces él sale y llora amargamente, sin poder remediar lo que estaba sucediendo. Hay muchas cosas que usted y yo hicimos que no tiene remedio ya. Solo cuando Él venga otra vez a nosotros tendrá remedio. Si Él no viniera a nosotros, muchas de las realidades que hemos cometido ofendiendo al Señor no tendría más remedio. Solo Él puede buscarnos otra vez una vez que metemos la pata. Él puede dejarte o Él puede buscarte, pero Él decide a quién se acerca otra vez. Porque muchos que dijeron yo voy a buscar de vuelta al Señor ya no lo buscaron. Muchos que dijeron yo voy a ir de nuevo al Señor ya no volvieron. Muchos que dijeron yo voy a arreglar esto, peor se embarraban. Porque ellos quieren analizar la cosa de Dios a sus pensamientos, a su estilo de vida. Entonces no teman en volver a embarrarse. Ellos vuelven a embarrarse. Y el que tiene oído oiga, porque el que me entiende sabe de qué cosa estoy hablando. Dígame un amén. Entonces no se trata de seguir embarrándonos. Si Dios tiene misericordia de nosotros es porque Él quiere tener misericordia por nosotros. No porque usted se merece ni porque yo me la merezca. No porque usted lo haya buscado, sino que Él va a ver esta historia. Que Pedro no buscó al Señor. Pedro, desilusionado totalmente, él dijo yo voy a regresar. Andaba con los discípulos, pero ya no hablaba como uno de ellos. Andaba con los discípulos, pero ya él estaba apagado totalmente. Él no se ahorcó, pero estaba dando vuelta y vuelta entre los discípulos. Él estaba, después de esa terrible realidad, Pedro miró todo lo que estaba pasando. Lo llevaron al Señor, lo mataron, lo crucificaron, y él con toda esa amargura por dentro, él con toda esa realidad que él estaba haciendo y que él estaba viviendo en esos 2-3 días que pasó, 4 días que pasó, él no pudo soportar aquellos que le había sucedido. Entonces, después de la resurrección de Jesús, no fue Pedro la que corrió a buscar a Jesús. Pedro no lo podía ni mirar. Pero no porque no lo amaba,
Porque la peor cosa a veces que una persona que falla no tiene la frente para hablar de frente otra vez con su Señor. No porque no lo ama, sino porque él sabe, consciente, que le prometió tanto al Señor que ahora no le puede mirar de frente. Les cuesta mirarlo de frente y decirle aquella palabra: puedes contar conmigo porque yo por ti iré hasta la muerte. ¿Por qué? Porque la conciencia le dice: tú ya le dijiste eso al Señor y le fallaste, y en su cara. ¿Están acá? Dice en Juan capítulo 21, verso 15 al 17: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, estaba en la última cena. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? ¿Están acá conmigo? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mi cordero. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Están acá, iglesia? Entonces a Pedro, esto ya dije en la introducción de este versículo, dije mal, lo reconozco, no fue en la última cena. Esto después de que Jesús va a ir en búsqueda de Pedro. ¿Y dónde lo va a encontrar Pedro? No con los discípulos, lo va a encontrar Pedro otra vez de donde Jesús lo llamó. Él estando en la pesca, allí en su propia barca, otra vez tirando las redes, otra vez haciendo su mismo trabajo antes de conocer al Señor. De ahí Jesús lo había llamado. De ahí él había dicho sí, dejó todo y se fue atrás de su maestro. Abandonó completamente. Pero con esa amargura de corazón, a pesar de que Jesús ya había resucitado, él había sabido todo eso. Él estaba de nuevo donde Dios lo encontró por primera vez. Casi siempre, cuando fracasamos en la fe, volvemos allá atrás otra vez, de donde Dios nos había llamado. Casi siempre. Y es necesario volver allá. Dígame un fuerte amén. Es necesario comenzar otra vez. Muchas veces es necesario comenzar de nuevo. Y nunca va a ser tarde comenzar otra vez. Dígame un fuerte amén. Siempre y cuando que el Señor te vaya a buscar, siempre y cuando que el Señor golpea la puerta, siempre y cuando que el Señor te permita acercar otra vez, Dios está con ganas. Pedro ya había renunciado al llamado de Dios, pero Jesús no lo había renunciado a él todavía. Eso es lo bueno de nuestro Señor. Dígame un fuerte amén. Porque cuando nosotros pensamos que ya Él nos renunció, no, Él tal vez te anda buscando. ¿Están acá? Entonces, ¿por qué Pedro fracasó? ¿Por qué es que este hombre que se levantaba bien, que estaba mostrando interés total por seguir al Señor, porque era el mejor de los que seguían al Señor, el más atrevido, el más audaz, el más valiente? ¿Por qué él fracasó? Diga conmigo: Pedro tenía mucha confianza de sí mismo. Primer punto del por qué uno fracasa en este camino. Cuando uno se tiene confianza de sí mismo, uno dice: yo puedo. Codear a tu hermano y decirle: no diga eso. No diga tan seguido con orgullo diciendo: yo puedo. Pedro era así. Pedro era el que podía.
Pedro siempre fue mostrando el interés personal. Él veía todo natural. Él decía, a este amigo nadie se va a meter con él, yo la voy a defender. Él decía, él era como el superhéroe del lado de su maestro. Acá nadie se va a meter con mi Señor. Y él estaba como carnalmente rodeado de una autosuficiencia que a él no lo dejaba humillarse de la manera que tiene que humillarse, y Dios quería tratar ese punto con él. Entonces Pedro estaba legítimamente, humanamente, como un hombre bien del vulgo, bien del barrio. Su palabra era una escritura. Si él decía yo voy a defenderte, él lo iba a defender, pero no era de la manera que Dios quería verlo. Entonces acá Pedro tenía como mucha confianza en sí mismo y no en el Señor. ¿Usted quiere llegar lejos? Echa a la basura tu propia fuerza y métete a buscar de Dios. Humíllate lo suficiente delante del Señor. Deja de pelear con tu propia fuerza. Deja de verte como el campeón sin Dios. Usted, si va a ser campeón, vas a ser campeón porque el Espíritu Santo está dentro de ti. Dígame un fuerte amén. El poder de Dios te ha tomado y a partir de ahí usted puede ser valeroso en la mano de Dios. Si usted es carnal y usted no tiene nada más un deseo natural de la tierra de querer demostrarle al Señor lealtad, usted va a fracasar. Usted va a fracasar. Esto no es con tu fuerza. Esto no es con tu fuerza. Esto no es con tus muchas palabras de hacer, de decir. Yo voy a ser el mejor. Yo no voy a fallar. Yo no voy a pecar. Yo no voy a abandonar. Ese yo no sirve. Es bueno tomar buenas decisiones siempre y cuando sea tomado de la mano de Dios. Dígame un fuerte amén. Pero Pedro, ¿qué hacía? Pedro tenía una autoconfianza en sí mismo. Él decía, yo voy a ser el mejor. Yo voy a ser el mejor aplaudido. Yo voy a demostrar que yo puedo. Y él saltaba y él era el comodín de los discípulos. El que andaba por todos lados. El que hacía todo. El que iba, preguntaba, venía, hacía. ¿Están acá? Aleluya. Pero la perspectiva de Jesús cuando le avisó a Pedro, Pedro fracasó no sin previo aviso. Él fue avisado y fracasó. ¿Están acá? Jesús le habló bien claro a Pedro. ¿Cuántas veces Dios te habló bien claro y no le hiciste caso? La perspectiva de Jesús nunca fue de verlo a Pedro así, pero el Señor sabe todo. ¿Cuánto dice un fuerte amén? Entonces le dijo a Pedro de esta manera, cuando Pedro se estaba como haciéndose el guapo, haciéndose el valiente, Pedro le dijo, mira que el diablo anda buscando personas como vos. Anda buscando. El diablo pidió para zarandearte. Y te vas a zarandear, Pedro. Cuídate. Baja los decibeles. Cuídate. Y Pedro, que venga el diablo y todos los infiernos. ¿Están acá? Que venga ese diablo y que venga y que haga lo que quiera. Y Pedro fue avisado. Diga conmigo, Pedro fue avisado. Yo también fui avisado. Y se vuelve a repetir la misma cosa. Porque el Señor te ama tanto que siempre te pone al tanto de todo lo que el diablo ese quiere hacer. Entonces cuando Él te pone al tanto, usted póngase bajo cuidado. Dígame un fuerte amén. Cuando ya está avisado, usted póngase bajo cuidado. Eso es lo que Dios quiere. Cuando Dios habla, usted escuche. Cuando Dios te está advirtiendo algo, usted escuche, usted haga caso. Para que no fracase en este camino, la mejor manera es oyendo la voz de Dios, escuchando la vocecita esa interior que por medio del Espíritu Santo te dice, no vaya allá, no haga eso, no diga eso, no te metas ahí.
Y nosotros ¿qué hacemos? Hacemos lo contrario y después fracasamos y después estamos ahí al lloriqueo. Pero Dios siempre va a avisar. Dígame un fuerte amén. Así que otra de las cosas que tenía Pedro era una jactancia vana. Una jactancia que él se jactaba diciendo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Una jactancia vana, totalmente vana, era lo de Pedro. De decir esta semejante, porque uno escucha y dice: wow, qué tremendo amor, cómo le ama al Señor Pedro, ¿no? Y muchas veces esta jactancia vana están por doquier en las iglesias. Hablan de la boca para afuera. Jactancia totalmente vano. Se agranda totalmente vano, pero en la prueba no van a soportar. Y entonces abandonan. La mayoría de las veces el que menos se jacta es el que más aferrado está en el Señor. Dígame un fuerte amén. Entonces acá, y esto es real en lo que el diablo busca. El diablo busca gente jactanciosa, gente que quiere demostrar apariencia, que sabe que después no va a poder. El diablo va a buscar eso. No importa entonces que tan cerca usted se encuentre del Señor, que tan cerca usted camine al lado de su maestro. No importa si usted es la mano derecha de Jesús. No importa si usted es el mejor amigo de Jesús. No importa si usted duerme en los pechos de tu maestro. No importa, usted será el blanco de este diablo. Y el diablo te va a buscar y va a querer destruirte. Entonces es muy importante no tener una confianza tan extrema en nosotros mismos, ni tampoco jactarse de algo. Y meternos bajo la humildad, bajo la poderosa mano de Dios, y mantenernos firmes con temor ahí. Porque si no es Dios la que te guarda, este diablo es nuestro adversario y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Arruina proyectos, sueños, aplasta todo lo que encuentra en el camino. Aquellos creyentes que quieren servir a Dios, aquellos hombres que se la jugaron todo por la causa de Dios, aquellos hombres, mujeres que dijeron: yo voy a ser el mejor de los discípulos del Señor, quedaron muchos de ellos aplastados bajo la garra del diablo. Y hoy ni acuerdo de ellos. Y Pedro era uno de ellos. Se jactaba demasiado. Se confiaba. No te confíes de ti mismo. ¿Están acá, iglesia? ¿Cuántas cosas prometemos a veces bajo la jactancia pura? Yo voy a hacer, yo. Tranquilo. ¿Están acá? Tranquilo. Que tu derecha no sepa lo que haga tu izquierda. Métete bajo la poderosa mano de Dios, humilde, sencillo. No te veas como un superhéroe. Véalo al Señor como tu superhéroe. Si Él pelea por ti, vos vas a vencer. Dígame un fuerte amén. Si Él te lleva de su mano, no hay nadie que te va a detener. Pero no quiera usted llevarlo al Señor como Él fuera la que hay que llevarlo. Él no nos necesita. Dígame un fuerte amén. Nosotros lo necesitamos a Él. Bendito Dios. Otra de las cosas, aleluya. El segundo punto acá, ¿por qué fracasó? Porque su fracaso fue tan amargo. El fracaso que él sintió fue tan amargo que lo lloró con amargura de corazón. Y ya le dije del por qué lloró de la manera que lloró. Porque él decía: este no tiene solución. No hay peor llanto que el llanto con amargura. Porque uno se desgarra llorando. Porque sabe que no tiene remedio. Sabe que no hay solución. Sabe que no hay vuelta atrás. Sabe que ya está metido hasta la cabeza y usted no puede hacer absolutamente más nada.
Usted puede quedarse ahí y esperar que alguien te levante, o usted va a quedarse para irse como Judas a ahorcarte por ahí. Y la peor fracaso es el fracaso, ese fracaso amargo, aquello que te marca para siempre, aquello que no puedes evitarlo más, aquello que ya no podés ponerle ningún tipo de camuflaje. Aquellos te marcan para siempre, hasta la tumba te va a marcar. Fracasos amargos, divorcios, adulterio, fornicación, cuántas otras cosas que podemos nombrar como fracasos amargos. Y Pedro pasó por eso. Tremendo. Diga conmigo, él tenía una confianza vacilante. ¿Qué es la confianza vacilante? Él tenía esa confianza que hoy estaba así, pero él no tenía, parece, el control de su vida. Él hablaba por así y andaba por donde andaba y vos lo veías como que, pero él no tenía ninguna firmeza en él. Él tenía una confianza que vacilaba. ¿Están acá? Alguien que no se mueve de un lado a otro por falta de estabilidad o equilibrio. Amén. Es cuando uno tiene una confianza vacilante, es alguien que se mueve, es alguien que se mueve de un lado a otro. Y Pedro era así, de un lado a otro por falta de estabilidad o equilibrio. Él no estaba equilibrado, él no estaba desarrollado. Él estaba un día allá y otro día allá. Un día estaba viendo al Señor, otro día estaba en el infierno. Un día tenía el poder manifestándose sobre él, veía visiones y veía al Señor. Y otro día era reprendido por Jesús diciendo: apártate de mí, Satanás. Ese era Pedro. Tenía una confianza él de sí mismo, pero era muy desequilibrado. No tenía un punto neutral donde la gente le podía ver que está ahí, que se mantiene. Que vos venís de acá 2 años y lo vas a ver la misma persona. Él está en un desequilibrio total. Muchos de los Pedros de hoy en día están así. Hoy están allá, mañana está allá abajo. Hoy están para aplastar al infierno, mañana el infierno lo aplasta a él. Hoy está para ganar la nación, mañana él está en contra de la nación. Esas son personas que están con una confianza, pero que vacilan muchísimo. Otra de las cosas que tenía, la negación que él tuvo reiteradas veces. Él negó. Pedro empezó a negar una vez, la segunda vez, la tercera vez, y lo hizo así de una. No lo midió, no lo pensó, no lo analizó. ¿Están acá? Muchas veces nosotros actuamos así. No pensamos que ya le fallé una vez, la segunda, la tercera. A veces en el mismo día, las 3 veces hemos pisado el palito. Hemos embarrado rápido. Hemos cometido errores rápidos. Y después son personas que aman a Dios, son personas que cantan a Dios, son personas que adoran al Señor. Y no hay problema si tiene que negarlo al Señor delante de quien sea. Lo niega una y otra vez. Y lo niega. No lo presentaría a nadie. ¿Están acá, iglesia? Diga conmigo: Judas se ahorcó. Pedro se mantuvo entre los discípulos, pero finalmente se regresó a su oficio natural, lo que significa como que se apartó de ese mover de nuevo del discípulo que estaba
¿Y dónde fue a buscarle el Señor? En ese lugar. ¿Están acá? El desánimo que hay, cuando uno se siente que ha fallado, a veces por una naturaleza de que fallamos, pero viene espíritu de desánimo a controlar la vida de la gente. Uno se siente totalmente desalentado, desanimado, perdió totalmente el rumbo, y muchos en esas condiciones no quieren aceptar ningún tipo de arreglo de nada. No quiere escuchar palabra bonita, no quiere escuchar ningún tipo de cosa. Así que para Jesús ir a ver a Pedro, que estaba ya apartado, que estaba ya volviendo en su andanza y estaba ya de vuelta allá, Jesús fue al encuentro de vuelta a este maravilloso hombre. ¿Están acá, iglesia? Y acá la tercera parte, el tercer punto: Jesús está buscando a Pedro para restituirlo de ese fracaso. Él se sintió, se cumplió toda la palabra, y Pedro sabía que, es más, Pedro ya había estado con Jesús, o sea, dando vuelta ahí por 2 veces. La tercera vez que se encuentra con Jesús fue allá en la pesca. Entonces Pedro sabía que la palabra estaba toda cumplida en Jesús. Él sabía todavía que era el Rey de Reyes, pero él no estaba, parece, como con ganas de seguirlo otra vez. Eso es lo que pasa a la persona que fracasa. No es que ellos no lo aman ni desentienden que Dios no es o es real. Ellos saben que Dios es real. No hay que ir a predicarle 50,000 veces para que ellos te certifiquen que Dios es real. Ellos no están con ganas de ir en pos de su Señor. Y Jesús, sabiendo eso, Él fue al encuentro. Qué maravilloso. ¿Alguno se acuerda cuando Jesús te fue a buscar? ¿Ninguno de ustedes fracasaron acá? Levante la mano los que alguna vez ha llegado a tocar casi fondo. Porque Dios ama a la gente que ya está desarrollada. Damos gracias al Señor por los que todavía no tocaron fondo. Pero el día que toque fondo, no cometa lo que cometió Judas. Amén. ¿Y acá qué pasó? La entrevista más horrible que tuvo Pedro con Jesús. Pedro ve que viene el Señor y Pedro empieza a temblar porque viene el Señor. Y va a tener una entrevista cara a cara. Le va a tener que mirar Pedro como muchas veces le ha mirado. Como muchas veces le dijo: yo estoy dispuesto a ir por ti en la cruz. No solo eso, le va a tener que mirar y le va a tener que decir otra vez, o la misma palabra, o algo le va a tener que decir, o sencillamente se va a agachar la cabeza y no va a decirle una palabra. Y viene Jesús en búsqueda de Pedro, y entonces empieza la charla. Bendito Dios. ¿Alguna vez ha estado ahí? Que no sabe si mirarle al Señor, no sabe si seguir postrado, no sabe si decirle a la tierra: trágame, porque no sé qué voy a hacer acá. ¿Cómo le digo ahora al Señor que le amo? ¿Cómo yo le voy a mirar ahora? Y Pedro estaba así. Yo que le decía que nunca le iba a fallar. Yo que le decía que todo, acá estoy. Úsame por donde vos quieras, Señor. Y de pronto no quiere ver la cara de su maestro. No porque no lo ama. Él no quiere ver la cara de su maestro porque no le da la amargura que tiene de aquel fracaso con él. Y no le puede mirar. Y el Señor Jesús le prepara un asado
prende fuego ahí. Yo creo que le da una pesca milagrosa a Pedro. Echen ese lado, no, para el otro lado tiren la red. Y sacan un montón de peces y vienen a la orilla. Y Pedro sabía que ahí estaba su maestro. Aleluya. Se ve que Jesús no había renunciado a Pedro y lo fue a buscar, le preparó esa pesca milagrosa. Y cuando le hace la primera pregunta, le dice: ¿me ama más que esto? ¿A qué palabra, a qué objeto Jesús se refería cuando decía: ¿me amas más que esto, Pedro? Porque Jesús estaba viendo a un Pedro que siempre le decía: yo te amo y te voy a demostrar que yo soy mejor que todo esto. Que mi amor por ti, Señor, va mucho más allá que cualquiera de los discípulos que están ahí contigo. Le habrá dicho, porque estaban todos ahí los discípulos, le habrán dicho el Señor: Pedro, ¿me ama más que todo esto? ¿O habrá mirado los peces que sacó milagrosamente y le habrá mirado toda esa montaña de peces y le habrá dicho a Pedro: Pedro, ¿me ama más que todo esto? Yo me quiero quedar con los discípulos. Yo creo que Jesús anhelaba todavía ser amado por Pedro como lo venía amando equivocadamente. Pedro amó al Señor más que todos esos discípulos y fracasó. Y el Señor le pregunta: ¿me ama más que estos? Que cuando me llevaron se fueron todos corriendo y vos solito me seguiste hasta el pórtico de... No le dijo así, pero yo creo que Jesús lo ve a Pedro cuando fue directo a su fracaso. Porque Pedro había dicho: sobre mi cadáver te van a matar. Y Pedro lo siguió. Cuando la Biblia registra que todos los discípulos huyeron de Getsemaní cobardemente todos, Pedro solo siguió al maestro. Detrás de los soldados iba, se escondía y iba: ¿dónde está? Y él no sabía que iba directo a negar al Señor, pero él estaba yendo para ver si hay una posibilidad de rescatar a su maestro de la garra de los soldados romanos. Y él fue directo y él estaba yendo. Y cuando el Señor le hace la primera pregunta: ¿me amas más que esto todavía? Porque el Señor conoce a quien le ama más que todo. ¿Cuánto dice un fuerte amén? El Señor sabe quién ama más a Él que cualquiera. Así sea equívoco, así sea como sea, Él sabe quién lo ama a Él. Él sabe quién está dispuesto por Él. Él sabe quién, a pesar de que sus errores, a pesar de que fracasaron, Él sabe que su amor en algún momento por Él ha sido genuino y lo va a volver a buscar y le va a volver a decir: me ama todavía como me amaba antes. Cuando el Señor a mí me visitó, cuando yo estaba por entregar el ministerio, yo estaba por entregar todo, no podía mirarle al Señor, estaba ahí tirado. Cuando el espíritu de Judas me visitó, el mismo espíritu, estaba con la camioneta y estaba yendo, y el diablo viene y me dice: ¿por qué no te chocas con ese camión y esto se acaba acá? Y yo estaba directo para ir, y el Espíritu de Dios fue el que controló aquella camioneta. Yo me sentía el peor de los fracasados. Me sentía el peor de todo. Y cuando estaba en esa habitación ya por 2 días tirado, llorando, se me venía todo lo que yo podía haber hecho para el Señor, toda la locura que yo estaba haciendo. En un momento entré en esa visión de todas las cosas que yo hice
descuidando completamente todo por Él, entregando completamente todo. Se me venía todo en la cabeza y de pronto sentí que entró en la habitación alguien poderoso que yo nunca pude describir, y entra, y yo estando postrado en el piso, el Señor me habla y me dice: ¿me amas? ¿Todavía haría la locura que venías haciendo por mí? Esa fue la palabra que yo recibí de Dios cuando yo me sentí el peor de los fracasados. ¿Me amas y todavía eres capaz de hacer la locura que venías haciendo por mí? Y yo le dije: sí, Señor, porque yo no podía resistir ese amor con la que Él me estaba hablando. Y entonces el Señor me dice: entregue la empresa y me vas a servir. Y yo aquel día salí, le dije: Señor, sí, y me vas a construir una iglesia y vas a pastorear mi rebaño. Y yo le dije: sí, Señor. No pude soportar esa palabra, esa entrevista que yo tuve con Él. Yo sabía que todo estaba alrededor de mí, todo mal, todo estaba mal. Nadie me quería ver ni en figurita. Pero Él no se avergonzó de mí. Él vino a mi encuentro. Me dijo si podía seguir haciendo la locura por Él. Y salí, entregué aquella empresa que me costó por 20 años mantenerlo ahí. Tenía un presupuesto de $3.200.000 que estábamos haciendo. Entregué toda mi cuenta bancaria, entregué todos los empleados, fui a la FI, cerré todo. De un día para el otro yo no tenía más nada. Y me dediqué a servir al Señor a tiempo completo. Y doy gracias a mi Señor por la nueva oportunidad. Que no los pienso desperdiciarlos nunca más. Porque hay nuevas oportunidades que tenemos tú y yo, que hay que valorar y tomarlo con mucha responsabilidad. Dígame un fuerte amén. Así que yo no sé cuál es tu identidad hoy. Yo no sé cómo te sientes. Pero acá empieza: me amas más que todo esto. Yo no sé cuál es tu todo. Yo no sé con quién te va a comparar el Señor, o qué es lo que hay en tu corazón que el Señor te va a decir: me amas más que esto. Tal vez tu esposa, tal vez tu familia. Tal vez no te sentí como el peor de todos, pero tal vez el Señor pregunta: ¿me amas? Y entonces Pedro tiene que responder, y respondió la tercera vez, se puso mal, se puso triste. Y el Señor le estaba cambiando la vida a Pedro totalmente para un propósito para lo cual Dios lo había llamado a él. A veces los fracasos vienen para nosotros para un cambio radical, para un cambio completo de la cabeza hasta la planta de los pies, para que nunca más vuelva a menospreciar cuando Dios te dice: no vaya allá, no haga eso, no diga eso, no te metas ahí. Porque Dios a quien lo toma por hijo lo disciplina. Dígame un fuerte amén. Dios a quien lo toma por hijo lo disciplina. Los bastardos nada más no se deja disciplinar, pero los hijos son disciplinados por Dios. Y yo prefiero 1000 veces la disciplina de mi Padre Celestial y no la disciplina del hombre. Cuando Dios te disciplina es muy diferente cuando el hombre te disciplina. ¿Están acá? ¿Cuántos de ustedes quieren aprovechar la nueva oportunidad que Dios nos da? Es muy interesante. Pedro fue Pedro. Aquel Señor le había llamado y le había dicho: haré de ti pescador de hombres, Pedro. Él había renunciado a todo eso. El Señor le dijo: sobre esta revelación yo voy a edificar mi iglesia. Y él estaba ya de nuevo al mundo.
Pero cuando el Señor lo llamó, no se equivocó. Dígame un fuerte amén. Porque fue, lo restauró, y ahora Pedro era otro Pedro. Ahora Pedro no era aquel que se jactaba. Ahora Pedro no era aquel que caminaba con el pecho sobresaliente entre los discípulos. Ahora Pedro era el más servidor de todo. Ahora Pedro era el más humilde de todo. Ahora Pedro era el que podía oír de lejos al Señor y hacerle caso. Y eso es lo que Dios a veces busca entre nosotros en medio de algunos fracasos, en medio de algunas áreas de nuestra vida. Pero si en la escuela de Dios uno no aprende, yo no sé en qué escuela vas a aprender. Pero yo estoy seguro que hay gente que aman a Dios acá. La gente que aman a Dios, sin importar cómo te encuentres, te voy a pedir que te pongas de pie. Sin importar cómo te encuentres, si amas a Dios, ponte de pie. Ponte de pie. Bendito sea Dios. Te alabamos, Señor. Cierre tus ojos un momento. Cierre tus ojos, examínate un momento. ¿Cuántas promesas, verdad, que no lo cumplimos? ¿Cuántas palabras que brotaron de nuestros labios al Señor? Te seré fiel, Señor. Ya no te voy a fallar más. Cuente conmigo, Señor. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Ahí donde estás, por favor. Tal vez te ves joven, tal vez te ves como Moisés, como tartamudo. Que Dios va a contar conmigo, y tal vez te encuentre en el desierto y el Señor yendo a manifestarse para ti en la zarza. Bendito sea Dios. Ahí donde está, por favor, yo quiero que examine un momento tu corazón delante del Señor. Vos, líder, que le dijiste al Señor tantas cosas que haría por Él. ¿Haría por Él? ¿Le amas todavía con esa locura de dar todo por Él? Aquellos hermanos que me habían dicho en su locura: pastor, yo tengo el vehículo. El otro dice: yo tengo el mío. Vamos a vender nuestro auto por el templo, pastor, decía. ¿Haría esa locura por Dios? ¿O duró un poco nomás? ¿Eres capaz de dejar por el Señor todo? ¿Hasta dónde eres capaz de demostrarle tu amor? ¿Me amas más que estos? ¿Qué son estos? Tu sueldo, tu novio, tu novia, tu negocio, tu hijo, tu hija. El precio de seguir al Señor es dejarlo todo. Estoy dispuesto, Señor, a amar menos a todos, pero a ti te voy a poner en primer lugar.